Dobrodošli v novi mladinski oddaji. Spet smo za vas pripravili veliko različnih prispevkov. Udobno se namestite in uživajte. Poznate roller derby, kontaktni šport na kotalkah? Spoznajte prvo slovensko roller derby ligo. Kristina je bila EVS prostovoljka v Luxus produkciji leta 2013. Po 2 letih je prišla na obisk. Soy Cristina, fui voluntaria, fui BS hace 2 años aquí en Kersco, en Luxus, y ahora he vuelto 2 años después para visitar a los amigos que hice, ver a la gente y sobre todo porque mandé aquí a mi amiga Gema, también para que hiciera el IBS en Luxus. Los recuerdos que guardo de esta experiencia pues son geniales, o sea, no podía haber otra experiencia mejor que esta. Ahora que lo veo con el paso del tiempo, lo volvería a hacer. De hecho, ahora que he venido me gustaría quedarme y todo bien, la verdad. Es verdad que durante la experiencia y en esos momentos pues tienes también momentos malos o no malos, pero duros, porque estás lejos de tu familia. Además era la primera vez que me iba fuera tanto tiempo. Pero luego eso con el tiempo te das cuenta de que formaba parte de la experiencia, que te ayuda también a aprender. Y todo genial, por eso he vuelto, porque quería recordar otra vez todo lo que viví aquí. Aprendes a conocerte mejor también, porque pasas muchos momentos sola, aunque estás rodeada de gente, pero estás tú sola para resolverte la vida, digamos. Y entonces sí, claro, te ayuda a madurar, a resolver problemas con más facilidad y rapidez, sin tener que pensar, ay, ¿ahora qué hago? Tal, o sea que te da mucha facilidad en ese sentido. Y a relacionarte con la gente también, sobre todo con gente con la que nunca hubieras imaginado, gente que viene de otras culturas, el idioma, que luego al final te das cuenta de que somos todos iguales, da igual de dónde el país de procedencia. Y entonces eso también te abre un poco la mente y te ayuda a relacionarte con todo el mundo y quitarte los prejuicios que tengamos. Esta experiencia ha sido como un máster para mí, porque tenía unos conocimientos muy básicos relacionados con la grabación, las cámaras y tal. Y luego, gracias a esto, también he conseguido un trabajo.
y entonces ahora estoy a cargo de, pues igual en un periódico digital, pues llevo la parte audiovisual, o sea que estoy con cámaras otra vez, los trípodes, sonido. Los sitios que recuerdo con más cariño de Kersko, pues son Bronx, obviamente, porque fue allí donde viví, donde teníamos el piso. Y recuerdo pues eso, que era un barrio muy tranquilo, a pesar del nombre que tiene, pero eso es de épocas pasadas. Y me gustaba mucho vivir allí, teníamos una casa muy grande, estaba muy bien. Yo tenía una habitación muy grande además. Y luego aparte pues eso, la zona muy tranquila, había pues espacios, había parques, había un lago también que descubrimos. Y luego había también bastantes bares por la zona, que me acuerdo que al principio bajábamos al bar de enfrente, que se llamaba el bar local, porque no teníamos internet y claro, imagínate, llegamos aquí de nuevas y lo primero que necesitas contacto con tu gente de allí porque todavía no te has acostumbrado y tal, entonces estábamos locas con internet. Y luego, bueno, claro, luego, iba a decir, of course, le tengo cariño a EMSI, claro, porque pasábamos allí muchísimo tiempo, en el bar, allí hicimos amigos, gente de otros países, de otros voluntarios que venían, incluso también luego la gente de aquí, los eslovenos. Y recuerdo ahí pues que me lo pasaba muy bien. Spritzer? Ardeix? Veu? Ardeix? Ahora voy a recordar. ¿Qué has pedido? He pedido Spritzer, ¿Qué es eso? que es una bebida típica de aquí, que lo llaman vino, aunque bueno, los franceses dicen esto que va a ser vino, y lo mezclan con gaseosa, vamos, como en España cuando se usaba el sifón. Lo que pasa es que es un vino que es de esta región en concreto, que es el Svichek. Cuando lo mezclan con agua, con gas, se llama Spritzer. Bueno, pues vamos allá. Nazdravia. Pues con el idioma en esloveno es un idioma que cuesta, es complicado, pero a la vez me resultaba divertido. Entonces yo pues tenía interés en conocer y tal, y ya pensé, ya que voy a estar aquí un año, pues habrá que intentarlo, ¿no? Y me resultaba muy divertido y al principio eso, muy difícil. Pero bueno, como teníamos clases y tal, nos mandaban ejercicios y eso, pues bien. Y luego ya al final pues en los últimos meses de mi proyecto, ya me empecé a soltar un poco, me tiré a la piscina y decía, mira, aunque lo diga mal, lo voy a intentar. Y ya hablaba un poquillo y tal, poco, pero bien. Ya sem Cristina, sem Miss España, govori malo slovensko, ampak razumem tudi y ya sem novinarka. ¿Qué estás haciendo, Chris? Es que no me podía resistir, está tan bueno. Gemma ha hecho la tortilla y yo estoy rebañando. Estoy probando que esté buena para luego. ¿Pero qué va a pasar ahora? Pues que hemos hecho una cena de despedida, porque mañana ya me voy. Y entonces hemos invitado a todos los amigos a que vengan a tomar algo y a estar un rato juntos. Pues ahora lo veo más complicado ahora, porque incluso cuando me fui ya pensaba, joder, no sé si volveré, me gustaría, tal, y fíjate que me ha costado 2 años volver. Y ahora lo veo más complicado, pero bueno, ojalá, espero que sí, claro. Que siempre pueda volver y que para mí, yo encantada, vamos, de volver. ¿Cuántas cosas me llevo? No me cabe. ¿Listo? Me voy a España. Koliko ljudi je prišlo na impro predstavo? Prav lep pozdrav in seveda dobrodošli na impro večerjo skupine Ej Moped! Bučen naprav, skupaj nas je tukaj, ja, Plan je tak, da se v bistvu vse nastane na licu mesta, na samem iz naše domišljije, iz predlogov gledalcev sicer, ampak imamo samo neke forme določene, vsebina se pa potem sproti dela. Se lahko nalezem ali pa nekaj
Zakaj je to pomazan? Zakaj nikoli ne pospraviš za sabo? To je kmetija, sem na delu, se delam. A dela, zato pa nimaš časa nikoli za mene, ne? Ja, seveda. E-moped je improvizacijska skupina. Se pravi, to je gledališče brez scenarija. In mi improviziramo, smo improvizatorji. Nič ne vemo, kaj se bo dogajalo na odru. Vi veste, kaj se bo dogajalo. Bravo, dobro si. Prej moped v bistvu od samega začetka, čeprav najprej nismo bili moped, smo bili frišan. Dobar dan, se opravičujem, je bil še sestanek šolskega sveta. Pozdravljeni, ravnateljica Lodnikova. Zdaj v tej zasedbi smo pa kaj, 7 let, se mi zdi. Ja, ta se pa malo bolj tragično konča. Čakajte, dajmo kar fast forward. Če jaz osebno gledam, se je začelo z nekim čist prostim časom, pa se je pa tekom vseh teh let, ki se jih je že nekaj nabralo v bistvu, izkazalo, da se dogajajo tudi druge stvari, oziroma da smo v bistvu ratali neka taka lušna skupina, se napletali skupaj. Kaj pa bomo tam počeli? Naredili bomo test. Lahko, ja. Čak, ob 4 imaš ti odhod zdaj? Čas je relativen. Okej, ker se mi je zdaj, da se ti ponovi sam. Ja, na naših nastopih je ponavadi tako, da dobimo ful energijo od publike, tako kot smo že rekli, ne, da pri improvizaciji v bistvu nikoli ne veš, kaj se bo zgodilo, kaj ti bo publika rekla. Ne. A si jo videl tamle, kako je oblečena, poglej pa taki hodijo v mest. Ja, to so pa ti. Ja, ne. Naše doma alkoholnega taka zmajte, ne. Najprej objami. Dame se skrivate Nika. Tej strani imamo Sato. Večer, nismo smeli v redu, jaz upam, da tudi vi in upam, da se še kdaj v priliki tudi ponovno. Hvala lepa in Poglejmo si, kaj so naredili umetniki na Tatu konvenciji.
Poglejmo si, kako Slovenijo doživlja Erasmus študent iz Španije. Me llamo Gonzalo Canosa, tengo 25 años, estudio Ingeniería de Minas en la Politécnica de Madrid. He venido todo el año aquí de Erasmus, estaré hasta junio o julio. Mi carrera son 4 años más máster y estoy haciendo el tercer año aquí porque quería vivir, sobre todo porque quería vivir alguna experiencia fuera de casa, quería estar alejado un poco de mi familia y de mis amigos para conocer cosas nuevas. El método de trabajo es muy diferente. Básicamente hacemos más trabajos, nos dan mucha bibliografía y tenemos que hacer investigar y hacer trabajos y presentarlos en clase. En mi facultad, por ejemplo, somos solo 3 estudiantes Erasmus, lo que significa que no pueden darnos clases en inglés, así que o vamos a las clases en esloveno, que tienen ciertas partes que son en inglés, como los PowerPoints y tal, pero realmente tenemos que ir hablando cada semana con los profesores, vamos hablando con los profesores y ellos nos explican, nos dan más información y nos orientan. Y básicamente el trabajo lo hacemos en casa, en la mayoría de todo. Después también hacemos excursiones, por ejemplo, en mi carrera, que es Ingeniería de Minas, pues hacemos excursiones a minas de por aquí, de Eslovenia, porque de hecho es un país muy minero, vive bastante de la minería, porque tiene aquí las montañas aquí al lado y ahí tienen bastantes recursos. Y eso también es un buen sitio para aprender sobre todo esto. La ciudad es preciosa para vivir, tiene el centro de la ciudad, es un sitio alucinante de día y de noche. Un tamaño, la ciudad que no es ni muy grande ni muy pequeño. Yo que soy de Madrid, por ejemplo, pues a mí me gusta estar en un sitio así que no es tan grande, que te conoces un poco todo. Tienes un poco todo a tu alcance. A 1 hora tienes el mar, a una hora tienes los Alpes, tienes un montón de ciudades de Europa a las que puedes viajar muy fácilmente. No es como se piensa la gente, que dice esto es Europa del Este y que es todo baratísimo, porque de hecho es bastante parecido a España. Si vas al supermercado te vas a gastar más o menos lo mismo en casi todas las cosas. Hola. ¿Quién va? Hombre. ¿Qué pasa, David? ¿Qué va? ¿Cómo te va? Bien, ¿cómo estás? Pues nada, muy bien. Aquí pues haciendo un poquillo los platos. Yo pago de alquiler, son 160 euros al mes, más unos 45-50 de gastos. Esto es un Alois, pero es un edificio de 4 plantas y vivimos aquí 17 estudiantes. Tenemos 2 cocinas y 4 baños. Y nada, es todo compartido, pero tenemos nuestras habitaciones individuales. No son demasiado grandes, pero están muy bien la casa, tiene buen internet, buena cocina, es muy buena casa por este precio. Hombre, es lo típico que se dice, que es algo que tiene que hacer todo estudiante, pero realmente es verdad. Es una experiencia única para, lo primero, aprender idiomas, experiencias, aprender cómo piensa la gente en otros sitios, que eso es algo que dice todo el mundo, pero realmente es cierto. Aprendes a tener menos prejuicios. La gente que viaja mucho realmente acaba teniendo pocos prejuicios. La gente que se queda toda su vida en un mismo sitio, pues se les cierra mucho la mente, aunque no quieran. Y eso es muy importante. Ya no solo por lo que estoy aprendiendo sobre mi carrera, porque eso lo podría en realidad aprender en cualquier sitio, pero más por aprender sobre la vida, que eso al final en el trabajo me va a servir de mucho. Me va a dar mucha pena irme. ¿Por qué? Sobre todo por los amigos que he hecho aquí, por Milva y por este modo de vida, que yo me podría estar así toda mi vida, ¿sabes?
Pero claro, esto lo están pagando mis padres y esto no puede ser para siempre. Skupina mladih Turkov je v Krškem snemala kratki film. Poglejmo si, kaj o projektu pravi režiserka. Take 5. Merhaba, ben Asmin. İzmir'de yaşıyorum. EVS kapsamındaki Youth Space Up projesine katılmak üzere Türkiye'nin farklı şehirlerinden 9 kişilik bir grup olarak Krişko'ya geldik. İzmir, İstanbul, Tekirdağ, Siirt, Ankara ve Antep olmak üzere birçok farklı şehirden gelenlerimiz var. Projenin amacı 34 günlük bir süre içerisinde kısa bir film çekmek. Ben bu projede filmin yönetmenliğini üstlendim. Herhangi bir konu kısıtlaması yok. Filmin konusuna hep birlikte karar verdik. Filmimiz Ahmet adında doğuştan görme engelli bir adamın hayatından bir kesit aktarıyor. Önceleri Ahmet'in çok sıradan bir hayatı var ve geleceğe dönük çok bir umudu yok. Ancak enerji dolu, sempatik ve çok duyarlı bir kız olan Sinem'le tanışmasıyla hayatı değişiyor. Sinem ona her şeyi en ince ayrıntısına kadar anlatıyor. Sabırla sorduğu bütün soruları cevaplıyor. Ve gün geçtikçe Ahmet daha da bağlanıyor hayata. Bu sırada Sinem Ahmet'in çocukken resim yaptığını öğreniyor Ahmet'in babasından. Ahmet asla göremeyeceğini anladıktan sonra resim yapmayı bırakmış. Bir süre bu şekilde çok güzel zamanlar geçiriyorlar. Bu arada Sinem gün geçtikçe artık Ahmet için yapabileceği çok bir şeyin kalmadığını düşünüyor. Ve onun hayata nasıl bağlandığını gördükçe de kendi hayatıyla ilgili gerçekten ne yapmak istediğiyle ilgili bir karar vermesi gerektiğini anlıyor. Ve bir gün öylece çıkıp gidiyor. Ahmet önce bu durumdan çok kötü etkileniyor ancak sonralarında Sinem'in de istediği gibi kendini resim çizmeye veriyor ve çok güzel resimler çizmeye başlıyor. Filmimiz de Ahmet'in yaptığı resimlerin sergilenmesi ve Sinem'in sergiye gelmesiyle bitiyor. That's it. Bili smo na najslajšem festivalu v Sloveniji. Good. Fajna vila. Wait, sit. Hvala lepa. Prosim. Hvala lepa. Hvala lepa, kupon, On prinesel od doma. Pa je res? Ja, res je to. Hvala. Kaj da?
No, to je bilo za danes vse. Vidimo se zopet prihodnjič. Adijo!